Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos, tengan ustedes un excelente día. Bienvenidos todos a la sesión del día de hoy de este curso de actualidades sobre genodermatosis. Agradecemos mucho a la doctora Elena Vidaurri, nos coordine esta sesión. Igualmente le agradecemos mucho a la doctora coordinar en general el curso de estas actualidades. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión muy importante, muy interesante. En un momento la doctora Vidaurri nos comentará la sesión y al ponente por parte de la Academia Mexicana de Pediatría. Quisiera darle la bienvenida a todos. Quisiera comentarles pues que este curso tiene reconocimiento por diversas organizaciones, el Consejo de Certificación en Pediatría, el Consejo de Dermatología y la Asociación de Genética Humana. Entonces vamos a proceder entonces para la sesión del día de hoy. Le agradecemos mucho a la doctora Leti Belmont que nos acompaña el día de hoy también y doy paso a la doctora Vidarri. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Barrera. Gracias, Leti. El día de hoy continuamos con nuestro curso de detección oportuna de genodermatosis y tengo el gusto de presentar a la doctora Ixchel Rocío Ramírez Ricart. La doctora es pediatra y dermatóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México. Tiene su consulta privada tanto aquí en la Ciudad de México como en Cuernavaca y tengo el gusto de que sea mi compañera en dermatología pediátrica en el Hospital General de México desde el 2021. Así que el día de hoy nos va a hablar la doctora Ixchel sobre porfirias. Muchas gracias, Ixchel. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a la Academia Mexicana de Pediatría, doctora Vidaurri. Es un placer aprender todos los días porque todos realmente aprendemos de estas actualizaciones. Y pues, aunque seamos adscritos, seamos médicos de años atrás, pues todos estos tipos de temas que no son como tan comunes, pues nos ayudan a expandir nuestros conocimientos y poder ayudar a nuestros pacientes. Y seguimos con una genodermatosis que, como todos sabemos, hoy vamos a hablar de porfirias y pues vamos a hablar de estos trastornos hereditarios y genéticos que pues pueden dañar nuestra piel y en este tema sí vamos a hablar de esto, pero también al mismo tiempo estas porfirias van a dañar algunos otros sistemas aparte de la piel. Y entonces, para abordar este tema o esta charla completa, vamos a tocar varios puntos. Me gustaría iniciar con un breve caso clínico para a lo largo de la plática poder desarrollar o poder ir pensando qué situaciones se presenta con esta paciente que presentamos al inicio. Y posteriormente, pues abordaremos en general todo el tema con algunos conceptos, con la epidemiología, fisiopatología. Vamos a ver la clasificación de las porfirias. Dentro de estas nos vamos a enfocar también más en las manifestaciones cutáneas y para dar finalizar con la plática sobre diagnóstico y tratamiento de esta entidad tan importante y tan rara en ocasiones. Y entonces, pues hoy sabemos el tema y claro que si yo les digo que se imaginen a una paciente de 15 años de edad que va a ingresar al servicio de urgencias con síntomas abdominales como son dolor abdominal intenso y que refiera que ha orinado con orina color o Coca-Cola, es decir, muy oscuro y con la presencia de náusea, vómito y estreñimiento asociado a síntomas neurológicos, pues como yo ahorita estoy dando el tema de porfirias, ustedes dirán, qué sencillo caso, doctora, cómo nos pone algo tan simple. Sin embargo, imagínense que ustedes están en urgencias, no saben que el tema de hoy, porque la paciente llega caminando, es el de porfirias. Y cómo van a abordar al paciente. Lo que quiero que en casa, cada quien o donde estén, pongan esa imaginación o abordar a lo largo de que yo voy a desarrollar el tema. ¿Qué le preguntaría a mi paciente? ¿Qué antecedentes serían de importancia? ¿Qué sería específica? Yo ya pensando en estos síntomas iniciales, explorar guiadamente y para que puedan ir desarrollando en casa. Pero bueno, ¿qué son las porfirias? Van a ser este grupo heterogéneo de trastornos metabólicos que en su mayoría van a ser hereditarios, por eso los estamos viendo en este curso, aunque también puede estar presente estas porfirias de manera adquirida y va a estar causado por las deficiencias enzimáticas de la biosíntesis del grupo hemo. Y entonces,
Este esquemita me gustó mucho para compartirles a ustedes porque pues ya sabemos que estas porfirias van a ser como consecuencia, van a tener como consecuencia una acumulación de porfirinas y precursores. Ajá, que esta acumulación de porfirias y precursores van a estar dado en tejidos como es la sangre, la orina y que, bueno, van a presentar efectos tóxicos tanto sistémicos como en el área cutánea con fotosensibilidad. Y pues la relevancia pediátrica, pues es que aunque son poco frecuentes estas enfermedades, pues muchas veces el diagnóstico oportuno pues nos va a evitar que nuestros pacientes tengan secuelas. Y entonces, si nosotros nos remontamos a la síntesis del grupo M, hay que recordar que hasta el 80% de la producción de la síntesis de pues va a estar dado a nivel de la médula ósea para producir específicamente lo que todos conocemos como hemoglobina y también va a estar dado en un 15% en las células parenquimáticas del hígado para, pues, que sintetizar citocromos, especialmente citocromos de 450 y también hemoproteínas. Entonces, recordando todo esto, pues sabemos que este control que está dado por la producción del grupo M, pues va a diferir en estos dos tejidos, principalmente porque las tasas de síntesis del ácido aminolevolénico eh, se van a dividir en dos principales enzimas. La primera enzima y la más importante la vamos a ver a nivel eritroide y esta está dada por la enzima ácido aminolevulénico de tipo 1 y que esta generalmente la vamos a encontrar, digo, de tipo 2 en el cromosoma X, una disculpa. Y la otra que es la amino levulínico sintetasa número 1, que la vamos a encontrar en el cromosoma 3 y bueno, que esta la vamos a encontrar también en otras partes, en cualquier parte del sistema. Y bueno, la cuestión aquí es que estas enzimas pues van a tener como limitante la velocidad de producción del grupo hemo y esto en el hígado va a estar controlado o va a hacer que haya una retroalimentación negativa. Entonces, lo que nos va a permitir pues dar los síntomas específicos de esta enfermedad o de esta entidad. Y recordar, bueno, que en un menor porcentaje, pues también las bilirrubinas producen este tipo de grupo hemo. En cuanto a epidemiología, como muchas de las enfermedades, y lamentablemente en nuestro país no tenemos epidemiología clara y específica, y muchas veces también nos falta mucha en nuestros pacientes pediátricos, pero sabemos que la prevalencia del principal tipo de porfiria, que sería la porfiria cutánea tarda, se presenta alrededor de 1 en 25.000 y algunas otras porfirias, como es la porfiria eritropoyética, en población general se presenta hasta 1 en 75.000. Y si hablamos de porfirias en pacientes pediátricos, sabemos que alrededor del 5% son diagnosticados en menores de 18 años y que hay porfirias tan raras o tan especiales como es la porfiria cutánea eritropoyética, que es la más grave en niños, que se presenta hasta 1 en 200.000. Y entonces aquí en esta gráfica podemos ver la frecuencia o las porfirias más importantes. Ahorita vamos a ver una clasificación, pero en primer lugar encontraríamos a la porfiria cutánea tarda, posteriormente a la porfiria eritropoyética, la porfiria aguda intermitente y la porfiria cutánea o porfiria de Gunter. Entonces, esta síntesis del EM, ¿por qué es importante? Porque nuestro primer paso inicial va a ser la unión de la succinil coenzima A con la glicina. Este paso, para llegar hasta el grupo hemo, lo que vamos a necesitar es pasar por muchos escalones. Estos escalones van a estar dados cada uno por una enzima específica. Y al nosotros tener alguna alteración específica en cada enzima, pues vamos a tener diferentes manifestaciones y patologías, tanto a nivel clínico como a nivel de alteraciones genéticas. Por ejemplo, una de las más comunes, que es la porfiria cutánea tarda, tiene una alteración en la enzima uroporfirinógeno de carboxilasa, que se resumen con estas iniciales,
y lo que va a pasar es que se nos va a acumular el metabolito de uroporfirinógeno 3 y entonces esto es lo que nos va a condicionar los síntomas de nuestra patología. Y este cuadrito me gusta más porque está como más detallado, con menos palabras, aunque está en inglés, con menos palabras sintetizadas, y entonces me va a enseñar qué enzima está afectada, qué metabolito voy dejando atrás y qué porfiria va a ser la que se va a expresar o el diagnóstico de la porfiria de acuerdo a la enzima que está alterada. Y entonces, si yo pudiera clasificar a las porfirias, estas porfirias pueden ser clasificadas de varias maneras. Para base o para esta ocasión, pues vamos a ocupar la clasificación o vamos a apoyarnos en la clasificación de porfirias tanto cutáneas contra agudas. Y la otra clasificación que podemos ver, las más importantes, es las de origen hepático o eritropoyético. Pero este cuadrito a mí me gustó mucho porque incluso nos hace ver si yo baso en mis síntomas a las porfirias, cuál va a ser el predominio de la afección. Si yo la clasifico de acuerdo al órgano que esté afectado, también me dice cuál va a ser. El gen que está afectado principalmente, claro, esto es principal, de aquí también vamos a entrar en las mutaciones específicas y qué tipo de herencia tiene cada patología. Como les decía, la porfiria cutánea tarda, que es la más común, por ejemplo, está clasificada entre los síntomas más comunes cutáneos, qué órgano es el que se va a dañar principalmente, el hepático, pero los síntomas muchos iniciales van a ser cutáneos. El gen que yo voy a tener afectado es este gen de uroporfirinógeno de carboxilasa y va a ser de tipo autosómico dominante. Esto es lo que les comentaba hace ratito, de cómo se clasificaran entre hepáticas y eritropoyéticas, entre agudas y cutáneas. Y pues vamos a empezar en general, bueno, no, vamos a empezar todavía, vamos a mencionar todo lo que pudiera encontrar yo alterado cuando síntesis del grupo M tiene alguna falla. Y entonces, no solo voy a encontrar manifestaciones a nivel de la piel, que vamos a hablar extensamente de ellas, sino también voy a tener otras manifestaciones importantes como son a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel del sistema nervioso autónomo y otras manifestaciones importantes como son a nivel de los electrolitos. Y pues cada una de las porfirias me va a dar dando algunos síntomas presentes o no, de acuerdo a también al acúmulo de las sustancias que tenga nuestros metabolitos acumulados en el momento de tanto del diagnóstico como de algunas crisis que presenta cierto tipo de porfirias. Y entonces la primera va a ser la porfiria cutánea tarda. Esta va a ser el trastorno del metabolismo de las porfirias más frecuente. Como dijimos hace rato, ¿cuál va a ser la deficiencia? Va a ser la deficiencia de la enzima uroporfirinógeno de carboxilasa. Para cuestiones de examen, aquellos médicos jóvenes, si se acuerdan en C de cutánea y de carboxilasa C, ajá, y esta va a ser la cuestión a nivel del hígado. Entonces, va a haber una acumulación de uroporfirinas y fotosensibilidad cutánea. Vamos a encontrar una sobrecarga de hierro importante y vamos a tener también mutaciones en el gen HFE y algunas mutaciones específicas que van a codificar para cierto tipo de proteínas y estas mutaciones van a ser cofactores claves porque les comenté hace ratito que pues no todas las porfirias eran 100% bueno, de manera hereditaria, ¿no? De manera de alteración a nivel genética, pero en esta es un componente importante. Y también, pues, como decimos, va a haber dos tipos, de acuerdo a que si es hereditaria o adquirida. Dentro de la hereditaria tenemos el tipo 2 con un heterocigoto en el uroporfirinógeno descarboxilasa, y el tipo 1 que va a ser esporádica, que esta es la más común. Y por otra parte, la forma que va a afectar más a los niños, pues es una forma esporádica. Los cofactores que podemos encontrar y principalmente en pacientes adultos, cuando esta patología está en los adultos,
pues son muchos cuestiones de infecciosas, como sería la hepatitis o el VIH, y algunas otras que los niños no presentan, como sería o no deberían de presentar, como son el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, y muy importante y que es un punto clave muchas veces en las pacientes femeninas, pues es el uso de estrógenos o las alteraciones a nivel hormonal con la menstruación. Y los factores genéticos que vamos a encontrar, y esto sí va a ser mucho más común en pacientes pediátricos, pues van a ser aquellos genes que nos van a dar hemocromatosis. Dentro de estos hay ciertos genotipos más importantes. Dentro de esto, la alteración del C282Y, que van a ser unos de los principales alteraciones en esta porfiria cutánea tarda. Entonces, a nivel pediátrico, este es un estudio, bueno, mucha de esta información es de un estudio que hicieron en Argentina, que se publicó en el 2024-2025, donde ellos sí tienen un poquito más de casuística y su edad promedio de presentación va entre los 7 y los 12 años, la relación hombre-mujer que ellos encontraron con predominio en el sexo masculino y dentro de los factores principales de precipitantes encontraron infección por virus de la hepatitis C, aunque en niños encontraron un poquito menor afectación del 30-40% y más asociado a factores de hemocromatosis hereditaria y de exposición a nivel solar. ¿Cuál es lo que vamos a encontrar si mandamos un laboratorio dentro del diagnóstico? Va a haber uroporfirina 1 predominantemente y bueno, con respecto al tratamiento y la respuesta al mismo, en niños todavía falta mucho por detallar. Nuestros datos son limitados, pero sabemos que la respuesta a las flebotomías en los adultos es importante. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en el nivel de la piel, pues como hay depósitos de las uroporfirinas, vamos a encontrar afección en este sentido. ¿Y qué es lo que va a estar alterado o qué es lo que más nos va a afectar? Pues el rango de luz visible entre 400 y 410 nanómetros. Y esto va a provocar que haya generación de radicales libres. Y entonces por eso son las manifestaciones a nivel cutáneo que vamos a ver más tarde. Dentro de estas, el daño cutáneo fototóxico pues va a provocar pues formación de ampollas, hiperpigmentación, hipertricosis y también cambios esclerodiformes. Vamos a presentar una piel más delicada, frágil y bueno, ¿dónde va a estar dañada esta piel? Pues en las zonas que van a estar expuestas al sol. ¿Cuáles son las zonas más comúnmente expuestas al sol? Pues es la cara, las manos, los brazos, ajá. Y muchas veces se dice que las pacientes con nosotros los dermatólogos llegan por signos sutiles con cambios de hipertricosis. Esto es muy común a nivel de los temporales y de los malares y generalmente va a ser pues más evidente o yo creo que también porque las niñas son las que muchas veces les intriga, ¿no? O les llama la atención pues tener vello donde no deberían tenerlo, pues es más evidente en las niñas. Y también por fotosensibilidad vamos a encontrar este tipo de ampollas tensas, ajá, a nivel de las manos. Obviamente es más común en el dorso de las manos, en la punta de los dedos, porque es donde más nos exponemos al sol. También las podemos encontrar estas ampollas un poco en la cara y pues van a aparecer horas después de que de que el paciente se exponga al sol y muchas veces van a quedar cicatrices, como observamos en estas fotos, algunas ulceraciones que se hacen y también va a haber la presencia de hiperpigmentación secundaria a esta fotosensibilidad. En los niños, un signo frecuente es que vamos a encontrar que ya sabemos que todos los niños se golpean porque brincan, saltan, corren, pero las heridas van a ser como mucho más frecuentes, van a estar erosionados, van a haber costras, ¿en dónde? En las zonas expuestas como siempre. Y esta piel se va a erosionar con mínimos traumatismos. Entonces, un pacientito que se nos hace extraño de que se esté lastimando la piel tan frecuente, pues hay que investigar algunos otros datos para poder concretar este abordaje de una posible porfiria. También podemos encontrar hiperpigmentación a nivel facial. Es muy común encontrar este tipo de hiperpigmentación periorbital que asemeja mucho el melasma. O ya más crónico, cambios esclerodiformes, incluso también la presencia de emilia residual cuando tenemos cicatrización de las ampollas.
Y también es importante revisar las uñas porque también en muchos de estos pacientes podemos encontrar onicolisis, hiperpigmentación periungual y ampollas subunguales. En el 2024, la Sociedad Americana de Hematología colocó a la porfiria cutánea tandina como un trastorno primariamente de sobrecarga de hierro. Pues esto es muy importante porque de ahí se analizaron varios puntos importantes. Para empezar, que si nuestra mutación del gen HFE está presente con cierto tipo de mutaciones como son la C282Y y la H63D, la probabilidad de tener la enfermedad va a incrementar de un riesgo de 3 a 7 veces más. Este tipo de mutaciones la encontramos mucho en población de ascendencia europea. Entonces, pues si en mi comunidad tenemos de este tipo de pacientes, pues también por ahí pensar en estas patologías. Por otra parte, también es importante que esta patología va a haber un depósito focal de hierro a nivel de hígado y entonces siempre tenemos que tener bien monitorizados los parámetros de ferritina sérica, que esto nos va a ayudar a saber si nuestro tratamiento está siendo adecuado o no, y siempre buscando una meta específica de tener una ferritina en menor de 20 nanogramos por mililitro en pacientes adultos y algunos datos no específicos en pacientes pediátricos, pero sí sabemos que debemos de encontrar, nuestro objetivo será que ésta se mantenga a nivel baja o normal, de acuerdo a las cifras de la edad de nuestro paciente. Y por otra parte, que ya sabemos que los cofactores más importantes para esta entidad van a ser aquellos relacionados con el alcohol, el estrógeno, y bueno, sí es importante en niños evaluar hepatopatías de base, con algunas como serían una enfermedad de Wilson o las hepatitis que ya comentamos previamente. ¿Qué tratamiento les voy a dar a estos pacientes con porfiria cutánea tarda? De primera línea, si lo que tengo aumentado es mi hierro, pues voy a buscar que haya una reducción del mismo. ¿Cómo lo puedo lograr? Lo primero que se usó y se ocupa todavía actualmente en varios lugares son flebotomías. Y estas, pues en adultos se hacen de 2 a 4 semanas, incluso cada 2 o 4 semanas. Cuando hacemos una flebotomía es importante que hagamos un monitoreo estricto de la hemoglobina. Y bueno, si ya sabemos que existen cofactores que pueden exacerbar la enfermedad, como son el alcohol, el fármaco y las enfermedades, pues suspender estos factores que estén presentes en cada paciente específicamente. Y pues nuestra meta de la ferritina es importante llevarla, o sea, tenerla en control. Y de las medidas de protección solar y medidas generales, vamos a hablar más al ratito específicamente, pero saber que estas son de suma importancia porque la afección del sol pues, nos va a hacer que nuestra porfiria sea con síntomas más graves. De segunda línea, lo que ocupamos o podemos ocupar es la cloroquina o la hidroxicloroquina, que son antimaláricos. Sabemos que son antimaláricos, que los podemos dar a dosis bajas. El mecanismo de esto es que lo que nos va a permitir es movilizar las porfirinas hepáticas para que éstas se vayan a través de la excreción urinaria y entonces pues no haya un acúmulo tan importante. Esto está más pensado en pacientes que no puedan tolerar las flebotomías o que estén contraindicadas. Y sí es importante que estos pacientes que los tengamos con cloroquina, pues estén monitorizados semestralmente por el oftalmólogo por los efectos adversos que pueden tener estos medicamentos. En niños muchas veces ocupamos medicamentos que no están aprobados muchas veces por las federaciones tanto de nuestro país como de otros, pero muchas veces los podemos utilizar de acuerdo al peso que encontramos en nuestros pacientes. ¿Y qué medidas son importantes de protección solar? Pues inicialmente medidas de protección física. No solo protectores solares comunes y corrientes, recordar que tienen que ser protectores solares de tipo mineral, que son aquellos que hacen una capa completamente protectora. ¿Qué otras cuestiones puede ocupar? El tipo de ropa que uso, sombrero de ala ancha, por lo menos debe de tener 7 centímetros de ancho para que pueda ser útil en este tipo de enfermedades. Los filtros solares, como dijimos, de tipo mineral, que tengan algunos productos como son el zinc.
que sean de amplio espectro y cuestiones como no exponernos al sol antes de las 9 o de las 4 de la tarde, que eso sería en todos, bueno, en todos nosotros como prevención de otras enfermedades, pero pues en estas evidentemente más estrictas. Y sí es importante poner ventanas fotoprotectoras tanto en casa, en cuarto del paciente y tratar de esto verlo también en la escuela, porque en la escuela va a pasar mucha parte del tiempo los pacientes con porfirias, ¿no? Y, eh, y nada más. Entonces, ahorita, hablando ya de la segunda entidad más importante con respecto a las porfirias cutáneas, tenemos a la porfiria eritropoyética, que esta va a ser la causa más común de fotosensibilidad, que no es de tipo inmunológico en los niños. ¿Qué es lo que tengo deficiencia? Deficiencia de la ferroquelatasa, que se va a acumular, la protoporfirina 9, especialmente en los eritrocitos, en plasma y en la piel. Se sabe que esta entidad la vemos generalmente en los primeros años de vida, entre los 0 y los 6 años de vida, porque ahorita vamos a ver cómo van debutando los síntomas. Pero es la porfiria más importante a considerar, les digo, en los niños con fotosensibilidad. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar niños que con poca exposición al sol van a tener un ardor intenso, van a presentar eritema este cuadrito me gusta más como lo explica, porque en minutos vamos a tener ardor, dolor, como comezón intensa en la piel expuesta. De 1 a 4 horas, este ardor o esta comezón se va a volver un eritema, un edema y una sensación de quemadura. Esto lo vamos a encontrar pues en las zonas expuestas, en los puños, en los labios, evidentemente. En general, bueno, más bien no vamos a encontrar ampollas, que esto es un punto importante comparado con otras porfirias, y la resolución va a ser lenta pero espontánea alrededor de las 12-24 horas. La piel en general puede retornar a la normalidad, sin embargo, algunas veces puede dejar un eritema residual en los pacientes. Y bueno, si esta enfermedad ya tiene un curso crónico, pues va a haber un engrosamiento, como vemos en esta foto, un engrosamiento de la textura, va a estar ya como más acartonada la piel. Esto lo podemos encontrar en cualquier parte, pero si ustedes ven aquí en la nariz y que con mucho ojo clínico, hay ya también alteración a este nivel por lo crónico o pues sí, de las lesiones. Ya es un pacientito un poquito más grande. Y la clave diagnóstica, acuérdense de la porfiria eritropoyética, va a ser que vamos a encontrar una fotosensibilidad sin ampollas, inicio en los primeros años de vida, ardor muy intenso. Con esos tres es para diagnosticar una porfiria eritropoyética hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué podemos encontrar? Pues el acúmulo de esta protoporfiria libre nos va a dar también alteraciones a nivel dental y nos puede dar complicaciones hepáticas también, porque se desarrolla entre el 5 y el 10% por depósito a nivel del hígado y puede progresar a insuficiencia hepática terminal, que también nos llevaría a la necesidad de un trasplante hepático. Dentro del tratamiento de esta patología, previamente, antes usábamos mucho los betacarotenos, fue de las primeras opciones a nivel histórico de tratamiento. Posteriormente y actualmente está aprobado por la FDA y la Asociación Europea de Fármacos, la afamelanotida, que es un fármaco aprobado ya y que este va a ser un análogo de la hormona estimulante de los melanocitos alfa, que va a estimular la melanogénesis. Entonces, al estimular esta melanogénesis, lo que va a ser aumentar la tolerancia solar significativamente en estos pacientes. Y bueno, no tenemos datos específicamente que se haya probado en niños mayores de 16 años, o sea, no hay publicaciones, pero sabemos que a partir de los 16 años lo podemos ocupar sin problema y ya hay investigaciones en curso que se están dando para ver si también en pacientes menores se puede usar. Por otra parte, también se han utilizado como coadyuvantes vitaminas tanto C como E y en casos severos, pues si ya tenemos la presencia de insuficiencia hepática, pues el trasplante hepático también es importante que lo tengamos en cuenta para ir valorando a nuestros pacientes.
¿Qué va a hacer la vitamina C y la vitamina E? Pues van a reducir el estrés oxidativo y pues esto va a hacer que este estrés oxidativo que va a estar dado o va a estar generado por la protoporfirina activada, pues vaya a mejorar y bueno, aunque no hay mucha evidencia, pues se ha utilizado de manera empírica en muchos pacientes pediátricos porque no tenemos como tampoco muchas opciones extras de tratamiento que estén aprobadas. La tercera y también muy importante porfiria congénita de tipo cutánea es la porfiria eritropoyética congénita o de Gunter. Esta es la más grave en pediatría, esta es de tipo autosómico recesiva y lo que vamos a encontrar en esta es una deficiencia de uroporfirinógeno 3 sintetasa que la resumimos como URUS y las manifestaciones cutáneas en estas van a ser de suma importancia. Esta puede tener muchas secuelas a nivel de la piel y entonces estas hay que estar muy al pendiente de si se nos presentan estos síntomas para poder proteger a los pacientes con tiempo. En estas vamos a encontrar ampollas severas, desde los niños desde que se exponen al sol, en donde en zonas fotoexpuestas desde el nacimiento, o sea, con una exposición al sol pueden ya presentarse estas inicio de cicatrices o mutilaciones y vamos a tener como que todos los síntomas exacerbados. Ya vimos que podemos tener hipertricosis, pero en esta va a ser mucho más marcada y en esta va a ser muchísimo más marcado o puede estar presente con más importancia la eritrodoncia y esta con algo muy sencillo, esta es patognomónica y algo muy sencillo como poner luz de esta morada que encontramos hoy en día en cualquier lado, podemos reflejar o podemos ver más evidentes esta eritrodoncia. Este es un caso donde nos muestran a una paciente a temprana edad, 2 años, y a los 9 años. Y si ustedes ven cómo fue cambiando la facies, cómo de alguna manera la presencia del vello fue aumentando considerablemente y también aquellas lesiones residuales a nivel de la piel con presencia de eritema. Y claro que esta paciente tenía el diagnóstico desde pequeña y los cuidados con respecto a la luz solar pues fueron importantes en ella y también para no ir dejando tantas secuelas, por lo menos hasta la edad de los 9 años. Esta entidad es importante porque nos puede presentar o nos puede, sí, pues nos puede hacer manifestaciones sistémicas. Dentro de estas, una muy importante sería la anemia hemolítica crónica, que muchas veces nos puede hacer que nuestros pacientes requieran de transfusiones. También debemos de revisar a nuestros pacientes porque pueden tener la presencia de esplenomegalia. Y también debemos de vigilar porque el depósito óseo puede hacer que haya fragilidad a este nivel. Entonces, recuerden que esta es una enfermedad importante donde las manifestaciones sistémicas pueden ser relevantes para que si sus pacientes tienen mucha afección a nivel de piel, pues las consideren. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de esta entidad? Pues voy a encontrar uroporfirinas 1 y 3 muy elevadas en la orina, puedo encontrar coproporfirinas en las heces y bueno, como todas estas enfermedades, es importante una confirmación genética. Si, ahora sí que si la situación económica se nos permite, pues estaría padrísimo que todos estos pacientes se les pudieran hacer este tipo de confirmaciones de diagnóstico, buscando más o menos cuánto era el costo entre este tipo de estudios, va alrededor entre 20,000 y 45,000 pesos, pero pues sí, muchas veces todo el cuento, todo el exoma completo es difícil que se haga tan fácil en cualquier laboratorio. Y se ha mencionado también la posibilidad del diagnóstico a nivel prenatal, aunque no es tan sencillo. Y por otra parte, también saber que el tratamiento pues va a ser depende a la extensión de la enfermedad o de la gravedad. Incluso a veces hay pacientes que necesitan trasplantes de médula ósea. Evidentemente, estos pacientes necesitan una protección súper extrema a nivel de la protección solar. Y bueno, algunos, como ya habíamos comentado, algunos de los tratamientos previamente utilizados, pues es el uso de beta-carotenos. Estas tres que acabamos de mencionar son las porfirias cutáneas que van a ser más relevantes y van a estar presentes en los pacientes pediátricos.
¿qué diagnósticos diferenciales voy a tener ante la posibilidad de lesiones a nivel de piel, la presencia de ampollas, dolor, ardor? Ajá. Pues con otras patologías como son la urticaria solar, que la urticaria solar van a ser lesiones que se van a retirar en menos de 24 horas, es decir, no van a dejar secuelas, van a estar asociados a comezón o a prurito, entonces ese es un punto o dato importante para diferenciarlas y estas van a remitir sin secuelas. Otro punto importante que debemos de tener como diagnóstico diferencial va a ser el hidrovacciniforme. Recordar que esta entidad asociada al virus de Epstein-Barr puede llegar a evolucionar a un linfoma, o básicamente es un tipo de linfoma que puede llegar a la gravedad, incluso son muy complicados de tratar, pero en este sí vamos a tener de repente, o sea, la evolución de los pacientes, la mayoría, va a ser muy gradual y no van a tener tanta molestia en cuanto al ardor o dolor y el eritema. Van a tener lesiones más de tipo cicatrizales o varioliformes, que es una característica, y van a estar presentes las lesiones a nivel de cara, muchas veces en pacientes en zonas muy específicas como los pabellones auriculares. Y por último, pues está la erupción polimorfa lumínica, que esta va a ser, un tipo de alergia solar, por así decirlo, donde también vamos a encontrar pues alteraciones en la piel fotoexpuesta, puede haber la presencia de prurito, suele aparecer mucho como estacional, en algunas veces en primavera, en otoño, cuando uno se empieza a exponer al sol, y esta sabemos que es una reacción inmunológica retardada eh, por los rayos ultravioleta. Podemos encontrar en esta placas pluriginosas, que es muy común, y pápulas, y le digo, eso que se asocia a la cuestión estacional, pues es muy importante. Entonces, hasta aquí vimos principalmente las porfirias cutáneas, los efectos que van a tener a nivel de la piel y los diagnósticos diferenciales importantes, el tratamiento y a continuación me gustaría, aunque no es como lo principal que vemos en dermatología, pero sí presentarles algunas otras porfirias que son más daño a nivel hepático, a nivel de otros sistemas, como son el sistema neurológico, que podemos encontrar en nuestro día a día, en nuestra actividad diaria. Entonces, dentro de las porfirias no cutáneas encontramos a la porfiria aguda intermitente. Esta va a ser la mutación de herencia autosómico dominante. El gen alterado va a ser a nivel de la porforinógeno desaminasa y va a haber una deficiencia parcial de la enzima de porforinógeno, como ya les mencioné. Esta es rara o excepcional en niños y generalmente cuando se presenta son mutaciones recesivas graves. Dentro de lo que más debemos de encontrar y para recordar como estudiantes o para cuestión de examen, acordarnos porfiria aguda intermitente, las 4 Ps. Si lo vemos en inglés es painful, de dolor abdominal, la P de painful, de polineuropatía, de alteraciones a nivel psicológico, la P de psicológico, y también de orina, coloración vinosa a nivel de la orina. Pero bueno, estas con siglas en inglés, por eso las 4 Ps que son importantes en cuanto a la clínica. Y sabemos que esta patología esta patología se va dando como por ataques de la enfermedad que pueden ser síntomas que se ven exacerbados por la gravedad de la enfermedad. Y en general lo que vamos a encontrar en nuestros pacientes, la mayoría o los síntomas principales van a ser un dolor abdominal, este no va a ser muy específico, va a ser agudo, va a ser intenso. Podemos encontrar la presencia de constipación, vómito, a veces debilidad muscular, síntomas psiquiátricos que son importantes. Y también podemos encontrar alteraciones del sistema nervioso que nos puedan dar hipertensión, taquicardia e incluso llegar a la presencia de convulsiones, fiebre o incluso parálisis respiratoria, que esto es lo que condicionaría o llevaría a nuestros pacientes muchas veces ahora sí que a la muerte, ¿no? Y dentro de estos son los signos o síntomas principales que podemos encontrar en nuestros pacientes que tengan una porfiria intermitente aguda. Recordar que esta es de predominio hepático. Y cuando tenemos los ataques,
pues podemos confirmar de diferentes maneras que se están produciendo o excretando porfirinas en elevada cantidad y sus precursores de manera tanto cualitativa como cuantitativa. Lo mejor sería que hiciéramos una medición cuantitativa porque pues esto sería lo que nos diera un resultado positivo más certero, pero muchas veces esto se complica porque para este tipo de estudios Yo digo que hay eh, osos. Sí, porque sí hay osos, porque por pero el tienen calor que, tienen hambre sí, y que la van a andan acercarse, buscando. sí, pero pues ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? gracias, muy amable. Si de alguna manera este tipo de estudios tienen que llevar ciertas formas de entrega hacia laboratorio, y entonces si no llevamos ese proceso específico, estas muestras pueden dar falsos positivos y pues no darnos ahora sí que la respuesta que nosotros esperamos, que es el diagnosticar la enfermedad. Por otra parte, también podemos confirmar el diagnóstico, medir porfirinas totales y fracciones ya sea en orina, en heces o en plasma para identificar ahora sí que patrones característicos de las concentraciones elevadas específicas de las enzimas que se vieran afectadas, en este caso, por ejemplo, el porfobilinógeno. Y pero repito, son estudios que no son tan fáciles ni de que en cualquier hospital los encontremos, ni de la forma en la que tienen que ser llevados. Y son estudios que cuestan alrededor de unos 3,000, 4,000 pesos. Digo, pensándolo de esta manera, pues no son como tan elevado el precio, pero pues hay personas que efectivamente pues no tan fácil van a poder dar este tipo de aporte económico. Dentro del tratamiento de la porfiria aguda intermitente, pues depende de los síntomas que tenga el ataque agudo, pues es el tratamiento que vamos a dar. Hay que recordar que muchos de estos ataques pueden verse incrementados por cierto tipo de medicamentos. Hay listas en asociaciones de porfirias donde pueden encontrar qué tipos de medicamentos no son permitidos o pueden provocar ataques. Entonces, por eso dentro de los tratamientos permitidos de acuerdo a los síntomas está esta tablita y por eso se las quise poner. No voy a detenerme en cada una, pero para que sepan qué es lo que podemos hacer de acuerdo al tratamiento. Y también, pues, las medidas de seguridad. Estos pacientes normalmente quedan unos días hospitalizados, de acuerdo a la evolución. Es la situación que van a ir llevando dentro del servicio de urgencias o en hospitalización, dependiendo de lo que encuentren en los estudios iniciales. Y tienen que irse valorando tanto la función a nivel de hígado, función de la alteración de los electrolitos que pueden estar presentes y como ya habíamos comentado, pues la cuestión de la ferritina que tiene que ser analizada para que de acuerdo a esto demos los tratamientos específicos. Me quería hacer el resumen de las tres porfirias más importantes, tanto o más comunes, tanto en Estados Unidos como en Europa. Como ya comentamos, en primer lugar, la porfiria cutánea tarda, que esta sí va a tener cuestiones a nivel de la piel, la porfiria cutánea intermitente, que es la que acabamos de mencionar, donde está el factor muy importante, va a ser esta cuestión de los ataques intermitentes y con afección importante a muchos sistemas, y la protoporfirina, que esta es de perdónenme, la protoporfiria, que este es mucho de lo que asociaban mucho con la cuestión de los vampiros, ¿no? ¿Por qué? Por esta exposición como con tanto dolor o tanta rechazo de la exposición solar en pacientes bueno, en personas que se exponen al sol, que buscan, ¿no? Que buscan no exponerse y por eso lo asociaban a los vampiros. Esta es la entidad que más claramente era la que históricamente nos llevaba a esa idea. Claro que hoy en día sabemos que esto no es así, pero bueno, al final de cuentas, eso nos ayuda para recordarnos de muchas situaciones. Hablando de las porfirias cutáneas, ¿qué voy a hacer o cómo voy a abordar un niño que tiene fotosensibilidad? Pues lo primero que voy a pensar es si tiene ampollas o no tiene ampollas, si hay fragilidad o no cutánea. Si sí la hay, pues me voy hacia la opción de una posible porfiria cutánea tarda. Hay que medir porfirinas en orina, hay que medir
las enzimas específicas y de acuerdo a esto puedo llegar al resultado para ver si tengo la presencia o no de una de estas tipos de porfirias. Por otro lado, si yo tengo una protoporfirina libre eritrocitada aumentada con un zinc de protoporfirina normal, pues me voy hacia otro tipo de porfirias, como es la porfiria eritropoyética y algunas como son la ligada al X, que no es tan común, que no la mencioné, porque pues por cuestión de tiempo. Y también la importancia de al final poder hacer los estudios de las mutaciones, ya que esto nos va a llevar a también poder ayudar a los familiares de los pacientes a prevenir este tipo de lesiones o a prevenir este tipo de secuelas de las enfermedades o a estar pendientes de los posibles ataques, por ejemplo, en una porfiria aguda intermitente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llegar a esta confirmación diagnóstica? Vamos a evaluar los cofactores, vamos a evaluar el daño orgánico, si está en hígado, si está en médula ósea, pero siempre iniciando a través de la fotosensibilidad para poder llegar a uno de estos diagnósticos de porfirias cutáneas. En general, las porfirias cutáneas que vamos a hacer, primera línea, para los estudios de diagnóstico, algo sencillo y que podemos hacer y que ya les mencioné hace rato, la fluorescencia tanto de la orina como de los dientes, con luz ultravioleta, es un tamizaje rápido, lo podemos hacer tanto en el consultorio como en urgencias. También podemos tomar orina de 24 horas para ver la cantidad de porfirinas totales. Pueden ser uroporfirinas o coproporfirinas. Le digo, la cuestión del método de cómo tengo que llevar tapado, por ejemplo, mi muestra de orina, porque si no se puede alterar, es importante tenerlo o comentarlo con el laboratorio para hacerlo de la manera correcta. El, es importante dentro de los estudios que tenemos de tomar de primera intención, son una biometría hemática completa con reticulocitos, ver cómo está mi función hepática, ¿no? Ver las enzimas, las transaminasas, factores de inflamación del hígado y pues también quedamos que era importante valorar la cuestión del hierro con también la saturación de transferina para ver el tipo ahorita de tratamiento también que vamos a ir encauzando. Dentro de la segunda línea de laboratorios que es importante, pues aquellos factores importantes a nivel genético que quedamos que son importantes, aunque a veces la economía no nos es posible o sea, avanzar en este aspecto o nos quedamos, pues sí, nos quedamos cortos en este tipo de diagnósticos en nuestro país. Siempre hay que evaluar daño orgánico, podemos valorarlo con un ultrasonido de hígado, también en ocasiones se llegan a hacer biopsias a nivel hepático cuando las transaminasas son persistentemente elevadas, porque de acuerdo a esto, si existe esta situación, pues vamos a llevar cierto tratamiento que ahorita vamos a ver cuál sería. Y sí es importante cuando tenemos una porfiria congénita evaluar la médula ósea y aquellas cofactores precipitantes como son las infecciones de VIH, virus de la hepatitis C. Y a veces podemos también hacer una cuantificación en una resonancia magnética a nivel hepático de cómo está esta situación. Y pues como en todas las enfermedades, pues siempre estamos los médicos tratando de ayudar a nuestros pacientes y actualmente hay muchos avances en esta enfermedad, aunque estas enfermedades son raras, pues sí se ha tratado de investigar qué podemos ayudar. En primer lugar, un medicamento que ya está aprobado tanto en la Unión Europea como por la FDA es este que se llama el Givosiran, que es un silenciador de la ALSA1. Este va a ser a nivel, o es conocido el mecanismo que actúa, es como de interferencia en el ARN. Este está aprobado para las porfirias hepáticas agudas, las que tienen este tipo de crisis, y la ayuda que va a tener es que va a reducir estas crisis hasta en un 70%. Este es de aplicación mensual. Y bueno, también como siempre, a veces nos quedamos más retrasados en nuestros pacientes pediátricos, pero sí hay una indicación en pacientes mayores de 12 años en algunos países. Y
Otros tipos de estudios que están en experimentación, pues son la terapia génica, que actualmente estos estudios están siendo en modelos murinos, principalmente con entidades como es la protoporfiria congénita, y bueno, que también se está haciendo trasplantes de células madres genéticamente ya modificadas, que está muy en fase experimental, pero pues esto pues nos da un pauto a un futuro de tratamiento prometedor para pues porfirias graves. Por otra parte, también tenemos una cuestión importante que es el bitopertin. Lo que va a hacer es reducir la producción de la ácido delta aminolevulénico a nivel de la médula ósea. Y bueno, estos ensayos pues son novedosos. Lo que van a reducirlo son los sustratos para que no haya, para modificar la síntesis de las protoporfirinas. Y pues este también es una esperanza en el tratamiento de los pacientes pediátricos, especialmente para la porfiria eritropoyética. Y algunos otros antioxidantes que también siguen en investigación, como la N-acetilcisteína, vitamina D y otros antioxidantes coadyuvantes que pueden reducir el estrés oxidativo a nivel hepático, principalmente en la porfiria cutánea tarda. Y pues sí han dado algunos datos positivos a nivel del uso pediátrico en cuestión de un perfil de seguridad favorable. Recordando nuevamente, el pilar fundamental de estas enfermedades es la fotoprotección, filtros convencionales que solo me cubran banda de rayos ultravioleta B o A no van a ser suficientes. Recuerden que muchos la luz visible, este espectro entre 400 y 410 nanómetros, que este tipo de luz necesita barreras físicas. Ajá, entonces recordar incluso guantes para protección de las manos, lentes para protección de los ojos, camisetas de mangas largas. Sí es muy importante, por ejemplo, la educación en casa, la educación a maestros, a cuidadores, quien va a estar a cargo del niño, para cuando salga al recreo, para cuando lo siente a lo mejor al lado de la ventana, tratar de que esté más de manera más central, o que no prendamos tanto tiempo las luces, o que no haya muchas luces prendidas si no es necesario, en cuarto, en casa, en las escuelas. ¿Cómo voy a seguir a mis pacientes? ¿Cómo le voy a dar monitoreo a mis pacientes? Son evaluaciones cada 1 a 3 meses. Es importante llevar un registro de biometrías hemáticas con reticulocitos, ver que mi ferritina se mantenga en niveles estables, evaluar cada 3 meses las lesiones cutáneas, que estas no me vayan dejando cicatrices tan importantes. Voy a también valorar la función hepática que vaya sin alteraciones. Esto cada 3 meses. Cada 6 meses puedo pedirle a mi paciente porfirinas en orina de 24 horas, puedo ver la cantidad de protoporfirinas libres para la porfiria eritropoyética. Anualmente es importante que sean valorados por nutrición, que ver que estén creciendo. Evaluación psicológica, que ahorita vamos a hablar de eso, que es muy importante. Checar lo de la calidad de vida. Incluso también mandar a nuestros pacientes cuando sabemos que son porfirias de autosómico dominantes, mandar a nuestros pacientes y a los hermanos de nuestros pacientes y papá y mamá para que tengan este consenso o consejo genético. Y también buscar en esas porfirias con brotes agudos que haya algún cofactor importante y presente que no hayamos visto antes y que está ocasionando algún tipo de brote importante. El impacto escolar en pacientes que tienen estas enfermedades va a ahondar mucho en su calidad de vida. Muchos de estos pacientes dejan de asistir a la escuela o no están integrados socialmente. Entonces, sí es importante platicar con ellos sobre esto, mandarlos a psicología. El ausentismo de estos pacientes por los ataques o por daños a nivel de molestias, de dolor es importante. Entonces, todo esto llevarlo con mano de psicología, también grupos de apoyos para familias. Aquí en México hay una sociedad de pacientes con porfirias, que es importante que sepan que su sede está aquí en la Ciudad de México. Por ahí me parece que está por Polanco las oficinas, para que también puedan expresarle esto a sus pacientes. Entonces, todos estos cuadritos que parecen
muy coloridos y bonitos, al final pues nos hablan de toda esta calidad de vida que yo tengo que valorar en mi paciente, desde cómo se desarrolla personalmente, cómo se está desarrollando con los demás, si hay un bienestar emocional o no, físicamente cómo se está desarrollando, ajá, si le estoy permitiendo o no estar incluida en la sociedad. Y bueno, si también con lo que yo estoy haciendo de tratamientos y o de asesorías, estoy cuidando los derechos de mi paciente o no. Y definitivamente todo el tratamiento de estos pacientes pues tiene que ser multidisciplinario. Pues quienes nos vamos a coordinar a nivel pediátrico, pues quienes podemos recibir a los pacientes, los dermatólogos, los pediatras de primera instancia, los urgenciólogos pediatras, ajá, pero esto pues todo llevarlo a nivel multidisciplinario con hematología, genética, nefrología, oftalmología, ya dijimos la cuestión pues, psicológica, que es muy importante, y también, bueno, si existe algún especialista gastroenterólogo de hígado, también sería muy importante. Y entonces hasta aquí parece fácil todo lo que hemos dicho, o a lo mejor los dejé más, un poquito más con la idea de que hay que leer el tema, pero quisiera resumir ahora el caso clínico que empezó con algo, pues digo, hablo de porfirias, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil, pues ya sé que tiene esta paciente, pues tiene una porfiria. Y entonces resulta que si yo no le pregunté sus antecedentes familiares, no me enteré que esta paciente de 15 años tenía una hermana y una abuela con un diagnóstico previo de una coproporfiria hereditaria, con cierta mutación ya incluso analizada. Ajá. Entonces, todo esto yo lo tuve que ir haciendo en mi mente durante el transcurso de la plática. Y bueno, también esta paciente había estado ingresada por el cuadro inicial. El desarrollo durante la hospitalización fue este manejo multidisciplinario con hematología. Se confirmó a través pues, de la exploración física, de la exploración del reinterrogatorio, que los brotes estaban siendo por alteraciones a nivel de la menstruación. Y incluso esta paciente fue valorada por neuropediatría porque continuó con los síntomas a nivel del sistema nervioso central, tuvo que ser ingresada a cuidados especiales intensivos por la evolución importante a nivel del sistema nervioso central y psiquiátrico que tuvo. Se le colocó un catéter y se le inició tratamiento con hematina, que la hematina es uno de los medicamentos más importantes para los tratamientos en agudo, que necesita de monitorización continua y que se tiene que aplicar mínimo durante 4 días a 5 días. Este tipo de medicamentos no es tan económico, entonces pues tenemos que tomar decisiones en cuanto a qué tan grave está el paciente, también muchas veces para hacer el protocolo de inicio de este tipo de medicamentos. Y bueno, también vigilar qué tipo de medicamentos que puedan ser cofactores para desarrollar o agravar la enfermedad. Y ya con el tratamiento de la hematina, la evolución de la paciente fue favorable. Sin embargo, pues a su egreso debemos de dar todas las indicaciones a nivel de qué medicamentos tomar, cuáles no, darle su hojita de ojo con estos medicamentos, evitarlos. Recomendaciones de dieta. Es muy importante, perdón, no les había comentado, que dietas ricas en carbohidratos nos ayudan mucho con este acúmulo de metabolitos. También dentro de los brotes pueden ser cuando tenemos ayunos prolongados. Entonces, sí es importante que los pacientes coman a sus horas. eh, Coman a sus horas y vean alguna otra cuestión de medicamentos, que no tomen medicamentos que no sean indicados por un médico, y recordarle a sus médicos que tienen esta entidad para decirles qué medicamentos no pueden tomar. A esta paciente se le dio control o seguimiento por hemato-oncología y bueno, quedó su resultado pendiente genético, pero pues de acuerdo a los antecedentes familiares, pues ya nos daba una pauta más clara de qué porfiria podía ser. Y para terminar y agradecerles su atención, pues les dejo estos mensajes claves. Las porfirias son raras, pero muchas veces yo creo que subdiagnosticamos porque no vemos pacientes tan frecuentes y a veces dudamos de que pueda ser alguna de estas entidades. La más importante y la más frecuente es la porfiria cutánea tarda. La eritropoyética es la más importante en la infancia.
La que deja más secuelas es la congénita, la protoporfiria congénita. Siempre hay que buscar cofactores en la porfiria cutánea tarda que me pueden estar alterando o haciendo una sobrecarga de hierro como pilar importante del tratamiento. Acuérdense que los diagnósticos tempranos nos van a evitar mucho estas secuelas a nivel de pues, estéticas, aunque no queramos, sí son estéticas y son muy importantes para algunos de los pacientes. La fotosensibilidad sin ampollas, recordar que a nivel cutáneo, hasta no demostrar lo contrario, es una porfiria eritropoyética, cómo vamos a proteger del sol y no olvidar que si nosotros estamos en un medio hospitalario, pues buscar siempre estudios con nuevas terapias que puedan cambiar el pronóstico de estos pacientes para que podamos apoyarlo en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Ischel Ramírez esta sesión que nos ha dado, que nos ha recordado pues todos los puntos clave en esta enfermedad, que si bien es una enfermedad rara, puede iniciar con datos que nosotros podemos detectar en nuestros consultorios de pediatría. En el consultorio, en el área hospitalaria, podemos detectar muchos de estos datos e integrar una posibilidad diagnóstica, un diagnóstico diferencial. Vamos entonces a proceder con el área de preguntas. Y por aquí me voy a permitir, doctora Ischel, algunas preguntas que nos están haciendo a través del chat. La doctora Leti Belmont nos pregunta cuáles son los fotoprotectores que se recomiendan en esta enfermedad. Como como dijimos durante la charla, es importante que sean de tipo mineral, es decir, que tengan una protección física y que tengan amplia cobertura para rayos tanto UV como luz visible. Si ustedes se acercan mucho en las farmacias grandes donde tienen expuestos estos protectores solares, es importante que veamos que no solo cubren un tipo de rayos ultravioleta, sino todo la margen o el margen de ondas de luz que podemos tener. ¿Y cómo los conocemos? Porque dicen minerales. Y los minerales, lamentablemente, la mayoría es de esos que no nos gustan, que nos pueden dejar blancos, pero en este momento, pues no hay opción. Esta es una patología que sí o sí necesita tener este tipo de protección, ¿no? Entonces, minerales, que es lo más importante, y llego a la farmacia y yo puedo decir, me enseña todos los minerales que tiene y revisar que tengan toda esta gama pues, de protección completa, ¿no? Pero básicamente así los encontramos o así los reconocemos. Obviamente, el Doctora factor de Ramírez, protección solar de todos estos es factor de protección solar 50 más. O sea, no hay menor a estos de los minerales, ninguno va a decir que tiene factor de protección solar menor. por aquí preguntan, doctora Ischel, si hay alguna marca de su preferencia que usted pudiera recomendar. Dentro de las marcas que actualmente cubren todos estos perfiles, está Helioker, está Isdin, ajá, Eucerin también cubre muchos de estos perfiles, tienen productos minerales y tienen productos minerales tanto para pacientes menores a partir de los 6 meses, que es donde debemos de usar este tipo de productos, y también para pacientes adolescentes, que también ahí tenemos que vigilar que no sean también protectores tan oclusivos para evitar otro tipo de patologías a nivel de la piel. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Ramírez. Nos preguntan también por aquí por el chat, que si se recomienda el estudio genético en todos los casos de porfiria. Realmente, si yo te dijera un consejo, pues definitivamente nos quedamos cortos en todas las patologías. Pero ¿qué va a ayudar este estudio genético? Que tengamos casuística, ¿no? Que tengamos esta información completa para cuando necesitemos, bueno, siempre necesitamos para poder, ahora sí que poder ayudar mejor a nuestros pacientes, ya que nos va a poder ayudar, que todo, ya sabiendo todos estos genes que están afectados, pues específicamente poder buscar las mutaciones específicas, porque de hecho en algunas patologías hasta 140 mutaciones específicas de cierto gen se han encontrado cuando las han estudiado en ciertas poblaciones. Entonces, si usted me dice, ¿lo indicaría? Sí, si está la posibilidad, haría todo para que se pudieran hacer. Muy bien, y esto enlaza a nuestra siguiente pregunta, doctora Ramírez. Nos están preguntando por aquí que si
en los hospitales del sector salud existen los recursos suficientes para hacer el diagnóstico de esta enfermedad o estudios de biología molecular o de estudios genéticos, o se tiene que subrogar o derivar a otras unidades privadas para complementar el diagnóstico de estos pacientes? De hecho, por ejemplo, en el Hospital General de México, lamentablemente no tenemos completo todos los estudios que son necesarios para este tipo de abordajes. Como comenté y hice una rápida investigación cuando estaba haciendo la plática, encontré que donde podíamos encontrar este tipo de estudios eran laboratorios privados de manera grandes, ajá, con algunas situaciones ahí específicas, no todo el tipo no tienen todo el tipo de estructura o panel que se necesita. Y en cuanto a los genéticos, muchas veces se tienen que enviar al extranjero para completar el exoma completo. Entonces, se pueden llevar aquí, pero ellos los trasladan al extranjero. Definitivamente no tenemos todo eso en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta que quiera hacerle a la doctora Ramírez? Bueno, en el chat también ya terminamos nuestras preguntas. Doctora Ramírez, queremos darle las gracias por su excelente ponencia, por los conceptos que nos acaba de platicar el día de hoy, por compartirnos la experiencia que tiene usted sobre estos temas. Queremos agradecerle también a la doctora Vidaurri, la coordinación de este curso, la invitación que hace a ponentes expertos en todos estos temas. Y por supuesto, agradecemos mucho a la doctora Leticia Belmont, que a través de la presidencia de la Academia Mexicana de Pediatría, pues nos permite la posibilidad de poder tomar este tipo de capacitación. Darles las gracias a todos ustedes, no solamente por la participación en la sesión del día de hoy, sino en todo el curso de actualización en genodermatosis. Muchísimas gracias a todos. Y recordarles, la Academia Mexicana de Pediatría este año está de manteles largos, cumplimos 75 años y tenemos diversas actividades académicas para todos ustedes. Nuestra actividad académica más importante, nuestro Congreso Nacional, que se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre en el Hotel Bel Air en la Ciudad de México. Todos están invitados. Por favor, inscríbanse. Tenemos un programa de primera, tendremos grandes ponentes y por supuesto que les va a gustar mucho este congreso. Todos están cordialmente invitados, no se queden fuera, por favor, del congreso. Y nuestra segunda actividad muy importante, nuestra campaña que tenemos en la actualidad de promoción, actividades preventivas a través del programa del Balón de la Prevención. Por favor, revisen nuestras redes sociales, revisen nuestra página, graben su video, mándennos su video para poderlo difundir a través de nuestra página, en donde nos compartan todos ustedes estas acciones preventivas significativas que tenemos pues para prevenir enfermedades o complicaciones. Muchísimas gracias a todos, no me queda más que darle las gracias, y no sin antes invitarlos para la sesión de la próxima semana. La próxima semana tenemos el tema de Ehlers-Danlos, lo expone la doctora Vianey Espinosa del Hospital General de México. Por favor, los esperamos, están todos cordialmente invitados la próxima semana. Ya será el día martes 7 de julio a las 20 horas. Como todos los martes tenemos esta sesión. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos mucho. Que pasen muy bonita noche. Descansen.